Obviamente ya está Rafa Navarro, el Flaco Tragón. Querido Rafa, qué gusto saludarte, recibirte por acá. Y bueno, pues nos vas a hablar sobre alguna desmitificación de alimentos Exactamente. que pensamos que son, pero no son. Así es, prepárense porque hoy vamos a hablar de temas tristes, la verdad, ¿no? Va a haber más de una persona decepcionada. Va a ser crack el corazón, ¿eh? Pero ni modo, el conocimiento siempre tiene que ir avanzando y no nos podemos quedar estancados. Así es que vamos con lo primero. Vamos a hablar de 6 cosas, ¿no? Que relacionadas con los alimentos que pensábamos que eran mexicanas, pero desgraciadamente no lo son. La primera es el agua de Jamaica, Ricardo. El agua de Jamaica con estos calores, con unos hielitos, muy imperdible, ¿no? Esta agua se toma pues prácticamente en todo el país, en fiestas, restaurantes, lujo, changarros, taquerías, en todo mundo, en todos lados se toma el agua de Jamaica. Pero, y además del agua, pues con esto se hacen mermeladas, tés, licores, sirve para el ponche de frutas, ya venden luego tacos, ¿no? Para estos que son veganos, vegetarianos, hay tacos de esta flor de Jamaica. Hasta en la cosmetología también ya se empiezan a hacer aplicaciones, pero ¿qué creen? Que el agua, la Jamaica viene del África tropical, de la región de Egipto y Sudán hasta Senegal, ahí se dio. Y bueno, algo interesante que estaba leyendo de la Jamaica es que puede intercalarse con cultivos de maíz, o sea, donde las siembras también puedes sembrar Jamaica. Pues ahí está el éxito, ¿no? Sí, no te da el mismo rendimiento, claro, ¿no? Pero si tu interés es sacar maíz y a la vez pues es muy generoso el cultivo también de la Jamaica, ¿no? Claro. Se siembra en otras zonas tropicales del mundo, nos llegó por la nao de China como muchos otros productos, ¿no? Que entraba por el puerto de Acapulco en este intercambio comercial global que se empezó a dar hace algunos siglos. Y un caso también interesante, estaba leyendo que en Huaquechula, que es región cacahuatera, se produce el 74% de la Jamaica del estado. Otro municipio importante que también la produce en la Mixteca es Chautla de Tapia. Claro. Me parece que Chautla le va ganando la carrera a Huaquechula. A Huaquechula he ido a la Feria del Cacahuate un par de veces, pero no he encontrado productos aplicados ya de Jamaica, o sea, envasados, y allá están con etiquetados. Todos, ¿no? Y en Chautla de Tapia sí, ya como que está esta cultura del emprendimiento, ¿no? De claro. negocios familiares, pequeñas empresas, medianas. Ya le agarraron la onda, ¿no? Ya le agarraron la onda. Entonces, Huaquechula le falta todavía como que dar ese saltito empresarial, vamos a llamarle así, ¿no? Y también que sí hay especies que ya se pueden considerar mexicanas de Jamaica. 2 de color claro, la alma blanca y rosalís, y 2 de color rojo, que es la Cotzaltzin y Tecuanapan, ¿no? Otra de agua, ahí les va, no solo el agua de Jamaica, el agua de horchata, ¿no? Es algo también, híjole, cómo duelen estas, ¿no? Híjole, bueno, pues tampoco es mexicana. Tampoco es mexicana, es un imperdible de la cocina yucateca, o sea, ahí tiene que haber agua de horchata sí o sí, y también diría yo de la cocina oaxaqueña, también por todos lados ves la horchata, ¿no? Que la preparan además delicioso. Se toma en todo México, en Centroamérica, mucho se toma en Guatemala, y su origen es de España. Allá la preparan con una cosa que se llama chufas, que es un tipo de tubérculo africano de sabor dulce, y la textura es parecida a la avellana. De los lugares más famosos de España es Valencia, ahí hay horchaterías, imagínate qué tan famosa es la horchata. Claro. Ahí hay una que se llama Santa Catalina, que lleva 200 años de antigüedad haciendo horchata. Entonces, para que vean cómo la tradición nos llegó de España, ¿no? Aquí hubo una variante, en México se produce con arroz, se le pone canela y azúcar, ¿no? Esencialmente, aunque ya empiezan a mezclar con otras cosas, ¿no? Las horchatas. En Puerto Rico y Venezuela lleva ajonjolí, y estaba leyendo que en Ecuador la horchata lleva más de 25 hierbas e ingredientes, ¿no? Entonces la horchata es un buen ejemplo de cómo un platillo, una bebida, llega a un país y pues lo empiezan a adaptar, ¿no? Con sus propios gustos y empieza a integrarse a su propia cultura, ¿no? Otra cosa, amamos los chilitos y todo este tipo de cosas en México, el chamoy. Las salsas de chamoy que las ves en todos lados, y en paletas, en paletas heladas, paletas de caramelo, salsitas, en todo tenemos el chamoy. Pues, ¿qué creen? El origen del chamoy bien nos llega de Japón y de China. En Japón hay una salsa umeboshi de una fruta que se llama ume, que es una ciruela encurtida. Es café, pero lo enrojecen, ¿no? Con pinturas vegetales.
es ácida y salada. Esa es la característica, así era el chamoy, ¿no? En China hay una salsa de chabacano, que el chamoy se asocia más al chabacano, ¿no? Esos fueron los orígenes en nuestro país. Se llama semuy, esta salsa en China. Resulta que un señor llamado Felipe Zúñiga trabajaba con japoneses, venía de Hidalgo, si no mal recuerdo el señor, y estos japoneses le comparten su receta de umeboshi, la conoce en la casa, ¿no? Entonces este cuate se le prende el foco tremendamente y funda la empresa Miguelito en 1970. ¡Qué maravilla! Que fíjate, Ricardo, y que lo sepa también la gente, pues la gente joven, ahorita ya ven todas esas frascos y cuanta cosa de chamoy, pero antes no existían. O sea, en nuestros tiempos, cuando era relativamente chico, no existían nuevo, salsas, ¿no? de chamoy. Sí, no. Era el chabacano ácido, salado. ¿Qué salsas existían cuando éramos chavos? Pues la búfalo. La búfalo, es de las más viejas en el país. La cholula también fue muy vieja, aunque no llegaba mucho. Y la tabasco, ¿no? Ahorita vamos a hablar de esa, precisamente. Bueno. Y luego, bueno, decir, en algún momento, estos de la Miguelito, porque estuve investigando en internet, hay 2 páginas diferentes de Miguelito y tienen ese como angelito que dispara, pero es diferente. Para mí que se pelearon, porque unos cuentan una historia ahí medio, medio alterna, Suele ¿no? Suele pasar. Y algo también importante, el chamoy ya no está siendo de chabacano, ya más bien está virando al tamarindo, porque el tamarindo pues, se siembra muchísimo en el país, es muy barato, le encanta también a todos los mexicanos, entonces ya el chamoy como que está migrando su sabor al tamarindo, ¿no? Otra cosa tremendamente dolorosa, quizás la que más nos va a doler. Les voy a presentar una foto que tomé de una jícara de espuma de cacao. Esto fue el Viernes Santo en Cholula, que hacen la feria de la espuma del cacao, ¿no? Bueno, en una página oficial del gobierno federal, y esta es la versión oficial con la cual crecimos desde niños, todos en México, ¿no? Esta es la versión que nos da el país. Dice, el cacao es una planta tropical descubierta por los olmecas, quienes la consumían en xocolátl en ceremonias. Recordemos, la cultura olmeca va del 1200 al 400 antes de Cristo. Pero ¿qué creen? Hace unos años científicos hicieron un estudio muy serio, muy profundo, analizaron 300 cerámicas para analizar los restos del cacao en Sudamérica, Centroamérica y México. Se fueron a fondo, dijeron, a ver, de una vez por todas vamos a ver de dónde caramba salió el cacao. Pues, ¿qué creen? Se empezó a esparcir el cacao, nace en el Amazonas ecuatoriano, se empieza a ir hacia el Pacífico y de ahí a las rutas. Había rutas de navegación, aunque no había barcos, pero bueno, había canoas y poco a poco los productos se iban moviendo, ¿no? Y a veces los pájaros también son los que se encargan de ir llevando las semillas, ¿no? De las cosas. Entonces, aquí no hay ninguna duda, no hay ninguna duda, repito, a México nos llegó 1500 años después del desarrollo que ya traía en Sudamérica. ¿Es doloroso? Sí. Renuncio. Es demasiado esto es demasiado. ¿En serio? Pero bueno, hay que saberlo. Y esa es ciencia, ¿eh? O sea, es un estudio arqueológico serio de muchos países, ni modo. El cacao no es nuestro, claro, sí lo preparamos, sí lo integramos a las culturas, sí lo consumían los aztecas, los mayas. Sí, y digamos que aquí es donde España floreció y de aquí se fue para todos lados, ¿no? Eso nadie nos lo quita. El origen, ¿quién sabe? Que no es México. No, ya sabemos que no. O sea, confirmadísimo. No, ya. 1500 años después. ¿Ya te fijaste cómo me resisto a aceptarlo? Sí. Y yo sé que muchos en sus casas están igual. Ni modo, 1500 años antes, bueno, ya estaba allá abajo en Sudamérica. Bueno, Otro, ya lo dijiste ahorita, Ricardo. Nosotros pues, somos un país que ama el picante y pensamos que todas las salsas son nuestras, las que se venden en el país. Pues, ¿qué creen? No. Este pollito con una salsa de Tabasco, ese lo tomé en una máquina de estas que tienen un brazo robótico, le metes moneditas y tratas de sacarlo, ¿no? Pues, ¿qué creen? Hace 157 años en Luisiana fue el origen de esta salsa Tabasco. Se vende en más de 195 países del mundo, con lo cual es la salsa pues, más famosa a nivel mundial. Lleva este nombre porque el señor McIlhenny, ¿no? Que era un llegado de ahí de origen escocés a Estados Unidos, en Luisiana, alguna persona, un viajero, le regala este chile Tabasco, que viene del estado de Tabasco. Claro.
el señor le vuela la cabeza, que además hay que decirlo, en Nueva Orleans está la cocina Cajún, que también pues integran el picante, o sea, Claro. es una región como Sí, de sí, picante, ¿no? No sé si en ese entonces ya habían incorporado culturalmente el picante o no, eso sería interesante todavía de investigar. Pero bueno, la primera cosecha de este señor, de estos chiles, se da en 1868. Como contexto, aquí un año antes habíamos apenas sacado a los franceses, o sea, ya se consolidaba la República en México, pues en un año este señor ya tenía su primera cosecha de chile tabasco. En 1870 saca su primer patente, imagínate ya de esta salsa. Wow, hablando de patentes. Ya del de siglo patente XIX, en ¿no? 1870, y en esa década el señor ya lo vendía en todo Estados Unidos, o sea, fue una explosión bárbara. Algo súper interesante, me puse a leer de los orígenes de la salsa, es que estaba pensada para ser rociada, no vertida, o sea, no que cayera el chorrito, no, como que fuera rociando Sí, sí. Para y que agarrara condimentar. un sabor especial, y así duró muchas décadas. Esta botella tiene 98 años, pero antes era de una manera Por rociada. galones o algo así. No, con esa botellita, pero era un proceso complicado en el cual le ponía cera al empaque para sellarlo. Era complicado, pero me pareció interesantísimo La este historia de esa concepto de salsa. cómo de rociar Sí, la sí, salsa, sí. no aventarla así Claro. el chorrito, ¿no? Y decir también que lo que tiene de mágico esta salsa, digamos, es que primero se almacena en barricas de roble de 2 a 3 años y luego ya se mezcla con el vinagre, que todas las salsas mexicanas llevan vinagre, ¿no? Bueno, pues vean aquí esta cuestión gringa, que nos pone el ejemplo. Salsas como la Valentina ya se venden en 30 a 50 países del mundo, sí, pero la Tabasco se vende en 197. Son cosas que todavía Wow. a nivel empresarial les tenemos mucho que aprender todavía Sí, los claro. estadounidenses, la verdad. Por último, esto no es un alimento, pero es un contenedor de alimentos. Este es el patio municipal de Atlisco en tiempos de Navidad, que siempre Atlisco adornan muy bonito siempre en todas las temporadas. Y miren la señora ahí con su hijito viendo todas las piñatas. Parte del paisaje mexicano, incluso que se ve hacia el extranjero, pues salen piñatas. En la película de Coco, no sé si se acuerden, pero en los paisajes pues, salen piñatas, ¿no? Así también perciben a México, incluso en el extranjero, no solo los mexicanos. Pues, ¿qué creen? La piñata, como este contenedor de frutas, verduras y dulces que se usa en las fiestas, tampoco es mexicano. ¿De dónde viene? Nacen en China en el siglo XIII, se usaban para celebrar el Año Nuevo. Tenían figuras de animales, de cartón, iban rellenas de semillas. Recordemos que que en China la gente le va dedicando el año a un animal, a un animal, a un animal, y viene el Año Nuevo chino, y ahora es el año del toro, y del buey, del mono, del no sé qué. Entonces, hacían piñatas. Quien las ve por allá es Marco Polo, este viajero sensacional de la historia de la humanidad. Se las lleva a Italia, empiezan a permear en Europa, en España también, por supuesto. Algo muy curioso, se usaban en Cuaresma, o sea, eran como para la Semana Santa. Claro. Se fue derivando con los siglos y a México, con los frailes dominicos en el Estado de México, en 1500 y tantos, lo empiezan a usar, pero para Navidad. Con el mismo simbolismo. Las piñatas eran de 7 picos, ¿por qué? Porque representaban los 7 pecados capitales, ¿no? Al final del día es este mensaje del bien vence al mal, ¿no? O sea, Claro. la religión vence al pecado y por eso tenían los picos y en fin. Pero bueno, así es como nos llegó este contenedor Qué mágico. vueltezota, ¿no? ¿No? Y qué vueltezota Increíble. y hoy es mexicana, podríamos Sí. decir. Y además, incluso, pues empezó para Cuaresma y luego pues lo cambiaron Sí, para sí, Navidad, sí, ¿no? sí. Eso también son de estas Oye, ¿en cosas qué que con periodo los siglos de van. tiempo? ¿Qué? ¿Un par de siglos? Desde el siglo XIII, Ah, más, ¿no? no, ya, siglo Tremendo. XIII, China y Marco Polo las agarra y de ahí, pues, en 1500 ya se empezaron a usar. En Europa. No, en 1500 ya en México. Ya en México. Sí, o sea, como estas cuestiones para evangelizar, ¿no? A los Ahí indios es donde por parte se de insertó los en la cultura popular. frailes, ahí lo empiezan a usar como herramienta pedagógica religiosa, vamos a llamarle, ¿no? Y bueno, pues espero que hayan sobrevivido a esta... Al shock.
a este shock, a esta impacto. Demasiada información. A lo mejor sí información. sabían en casa, ¿no? Algunas cosas, a lo mejor sí sabemos que no eran mexicanas, algunas no, pero unas seguro nos dolieron. Sí, sí, el chocolate. El chocolate. El cacao. Por Oye, supuesto. pues bueno, ahí está un poco de lo que pensábamos, pero eso también nos obliga a pensar, a reflexionar Sí. sobre Sí. lo que consideramos mexicano, ¿no? Claro. Que luego hay mucha gente que es súper nacionalista y dice, esto no es mexicano. Esa discusión del Día de Muertos y Halloween, ¿no? Ajá. Y pues no, la verdad es que lo mexicano pues es producto de muchas culturas, ¿eh? Y Sí. eso hay que Sí. entenderlo. Realmente, si nos ponemos a analizar bien qué es lo mexicano, híjole, pues parece una pregunta sin respuesta, ¿no? Pues y, sí. O sea, si nos vamos a lo puro, ¿no? Obviamente entendemos hoy lo mexicano como el producto de una diversidad cultural muy robusta y que toma mucha potencia aquí, ¿no? Y también hay algo interesante, Ricardo. Yo sigo mucho las discusiones en redes sociales. Hay una tremenda batalla en contra de los peruanos y los mexicanos. Ah, sí. Porque en Perú, la verdad es que dicen que muchas cosas son de allá. A veces parece que fueran demasiadas, ¿no? O sea, casi todo salió de ahí, Ajá. ¿no? Y los mexicanos eso no nos gusta, No nos gusta. nos duele. Sí. Y entonces defienden, y los peruanos, no, nosotros somos la gastronomía número 1. No, los mexicanos, la nuestra es la número 1 de América. Entonces son estas discusiones, pero lo interesante es cuando se entran los temas científicos, ¿no? Claro. Como este de Ecuador, ya, o sea, de modo. Sí, Ya sí, cuando sí. entra la ciencia, los Ciencia estudios mata todo, ¿no? arqueológicos, pues ahí sí, o sea, ya nos dejamos de opiniones y más bien, pues ya llegamos a las nuevas verdades, ¿no? Las nuevas realidades. Y también hay que entender otra cosa, Rafa, que bueno, a veces existen ahorita estados, ¿no? Países, pero eso es geopolítica, ¿no? Pero realmente las regiones culturales van más allá de los países, ¿no? Por ejemplo, Sí. pues nosotros con Centroamérica, ¿no? Pues estamos divididos, pero realmente culturalmente somos lo mismo, ¿no? Sí. O el Caribe, pues es una región cultural, pero está dividido en países y obviamente comparten. Por ejemplo, los cubanos contra los puertorriqueños, que quién inventó la salsa, ¿no? Están, pero en una discusión tremenda. Los cubanos dicen que ellos, los puertorriqueños que ellos. Sí. Pero pues más bien es una región, ¿no? Son regiones. Está también comprobadísimo, antes era nomás una especulación, pero ahora la arqueología lo ha comprobado muchas veces, pero cuando estaba Teotihuacán y los mayas, Exacto. había teotihuacanos diálogo, ¿no? viviendo con los mayas y mayas viviendo con Teotihuacán, ¿no? Exacto. Que se influenciaban Sí, su sí, cultura, llegaban se de todos respetaban, lados, ¿no? comerciaban, se apreciaban, etcétera, etcétera. Y esto pues ha sucedido siempre en las culturas del mundo, ¿no? Y algo interesante también, los olmecas se parecen mucho a la cultura de Chavín de Huántar en Perú. Tienen muchas similitudes. Lo que todavía no se sabe es si de abajo bajaron la influencia cultural para Perú O al revés. O al revés. Nos llegó por una Claro, a pie o por, sí, iba a sí. decir lanchas, ¿no? Por canoas, Canoas. ¿no? Que era lo que había en ese entonces. Y pues estemos listos. Va. Hasta ahora, pues el maíz, el aguacate y el jitomate todavía siguen siendo Sí, mexicanos. hay misterios. por Todavía, resolver. todavía, Oye, nos ¿no? vamos rapidísimo con la agenda. A ver, ¿qué nos tienes? Por supuesto, Guardianes de la Milpa es un evento que se viene a Cuetzalan este fin de semana, el 24, se ve muy bueno. Es un encuentro de chef y productores que trabajan el tema de la milpa. Va a haber talleres, foros, presentación de un libro, hay una cena de 5 tiempos, así que la cita en Cuetzalan este fin de semana va a ser imperdible. Hay un curso también de tartas dulces y saladas el 22 de mayo, cuesta 550 pesos presencial y en línea 150 pesos. Este es mañana, es 22 de mayo a las 5 de la tarde. Busquen a los de María Reina, los que estén interesados, ¿no? Luego, hay un evento interesante que se llama Leyendas de la Cocina Poblana. Este va a ser el 29 de mayo a las 7 de la noche. Es un evento que mezcla gastronomía, teatro y danza. Va a ser en el centro histórico, se ve muy bonito. Búsquenlo en el Facebook como Promociones Teatrales. Pero entiendo que este tipo de experiencias pues debieran de suceder mucho más en Puebla, ¿eh? Para la cuestión turística tiene un campo pues enorme. Y por último, hay un evento que se llama Una Celebración de Sabores Ancestrales, que va a ser el 6º encuentro de cocineras tradicionales en Morelos. Es el 24 de mayo, de 10 de la mañana a 7 de la noche, ¿en donde? En Tepoztlán, que es un pueblo mágico maravilloso.
y van a comer también de primer nivel. Maravilloso. Rafa, pues como siempre, increíble tu columna. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.